tenemos el diseño de la nueva prueba nacional 2023, que es un diseño por competencias, ¿verdad? Eso significa que ya nosotros no estamos centrando la prueba en los contenidos, como era antes, sino que está centrado en las habilidades, en las competencias que están definidas. Y ese diseño que tenemos que ir viendo allí en la presentación, ese diseño de la nueva prueba nacional, está fundamentado sobre competencias, ¿verdad? Sobre unas competencias que han sido definidas en el currículo dominicano, ¿verdad? Porque nuestra prueba es curricular. Y entonces, a partir de esas competencias que están definidas, nosotros tomamos la competencia como el eje central de trabajo, asumimos los contextos, asumimos las competencias, los contenidos definidos en el diseño y, bueno, a partir de ahí trabajamos todo lo que es un diseño de esta nueva prueba. Nosotros hemos llamado competencias fundamentales a las que en matemáticas, competencias fundamentales en matemáticas, a las que tenemos definidas acá. Resalto, ¿verdad? Porque el currículum dominicano habla de 7 competencias fundamentales que no son las que están ahí. Ahí estamos hablando específicamente de las competencias que hemos definido como competencias fundamentales de la evaluación de matemáticas. Cuestiones importantes en esas 3 competencias que se han definido, que son para poder dar cuenta de los aprendizajes de los estudiantes, y nosotros todos sabemos que en matemática el estudiante debe razonar, debe calcular, debe hacer razonamientos mentales, debe argumentar, debe comunicar. Pero a veces hay una línea muy delgada, por ejemplo, cuando yo tengo que comunicar, cuando tengo que modelar o representar. Si yo le presento una gráfica de algún tipo, yo estoy comunicando, matemáticamente hablando, pero también estoy modelando, matemáticamente hablando, y también estoy representando. Si usted nota, pues entonces hay una competencia que en la evaluación le llamamos comunicación, modelación y representación, que es básicamente la unión de esa que aparece en el diseño curricular, como comunica, y hay otra que en el diseño curricular que dice modela y representa. Entonces hago notar que en la evaluación nosotros la unimos y estamos definiendo una sola, ¿sí? Ya para los otros 2 casos, como la de resolución de problemas, aparece como tal, y la de razonamiento y argumentación como tal. Si usted nota, la competencia de conectar no la estamos viendo ahí, y la competencia de usa instrumentos tecnológicos, obviamente con una prueba de lápiz y papel tampoco la podemos ver. Ahora, la de conectar, cuando nosotros vamos al diseño curricular y la miramos hacia adentro, está íntimamente ligada con la de comunicación, modelación y representación. Por lo tanto, aunque usted no la vea ahí como definida, pero sí está representada en esa parte. Entonces, el diseño curricular tiene 6 competencias específicas. Para el área de matemática, nosotros estamos definiendo 3, pero esas 3 implican consolidar unas cuantas, ¿verdad? Como la de conectar, la de comunicar, la de modelar y representar. Entonces, si hemos definido esas competencias, ¿de qué debemos dar cuenta? Bueno, entonces tenemos que dar cuenta de los aprendizajes de los estudiantes y esa capacidad que ellos tienen de razonar en forma lógica, usar herramientas matemáticas, plantear y resolver problemas que estén presentados en una variedad de contextos. Entonces, esto nos crea la nueva situación de la competencia, porque la competencia es el uso de esas herramientas en contextos diversos, ¿verdad? Usarlo sobre todo para la vida. Siguiendo el camino de las definiciones, ¿verdad? Las definiciones que estructuran todo lo que es el diseño, pues entonces tenemos que hacer otras selecciones y a gran escala esa selección tiene 3 componentes, que son la lista de competencias específicas, los ejes temáticos o temas que están también definidos en el diseño curricular y los contextos, obviamente, a los que los niños se enfrentan ya sea a la escuela o fuera. Entonces tenemos 3 grandes grupos
o 3 componentes en esta prueba, que son las competencias específicas, los ejes temáticos y los contextos. Y con esos 3 componentes, pues entonces hacemos toda la estructuración de la prueba. Para nosotros en matemática, el eje temático o los ejes temáticos en matemática son los contenidos, ¿sí? Aunque, por ejemplo, en el nivel inicial tenga otro nombre, por ejemplo, pero para nosotros en matemática los ejes temáticos son los contenidos y obviamente nuestro diseño curricular, que es un diseño por competencia, pero los contenidos están ahí, ¿verdad? Y en muchas ocasiones te preguntan por qué contenido tú vas, o cuáles has dado, o cuáles no has dado. O sea, una realidad es que se le da seguimiento a la cantidad de contenido que se van implementando. Entonces, no podemos quitarnos de ello, ¿verdad? Entonces, ahí también tenemos 3 grupos y hemos empaquetado un poco la información. Entonces, el primer eje, que le estamos llamando eje de álgebra, aritmética y cálculo. Un segundo eje, que le estamos llamando geometría y trigonometría, y otro tercer eje que le estamos llamando estadística y probabilidades. Entonces, todos los contenidos en el diseño curricular lo estamos agrupando en 3 grandes bloques. Y podrían ser 4, podrían ser 2, podrían ser 5, pero definimos 3, ¿sí? Y eso atiende a algunas facilidades luego para la tabla de especificaciones. Entonces tenemos 3 grandes bloques. Si usted hace un ejercicio mental y dice, bueno, todo lo que se da en el nivel secundario, ¿qué cosa quedaría fuera de ahí? Sería difícil responderlo, ¿verdad? Porque todo está definido ahí, ¿verdad? Entonces, 3 grandes bloques. Entonces, ahora si miramos un poco la interacción entre esos 3 componentes, definimos un primer componente, que son las competencias específicas en el diseño curricular, un segundo componente, que son los ejes, lo acabamos de definir, y un tercer componente, que son los contextos, y esos contextos personales, familiares, económicos, científicos y matemáticos, ¿verdad? Definimos 3 grandes contextos. Entonces, el diseño de la prueba lo que hace es la interacción entre esos 3 grandes componentes. Y entonces, a partir de esa interacción se hace el diseño. Ya vimos lo que hicimos con las competencias específicas, que las tomamos, sobre todo la de comunicación, modelación, representación y conexiones, y la unimos en una. Y esa le llamamos comunicación, modelación y representación. Y la que se llama razón y argumenta y resolución de problemas aparecen por separado. Todos los contenidos distribuidos en el diseño curricular lo agrupamos en 3 bloques y por último tenemos los contextos, que pueden ser contextos meramente matemáticos, ¿verdad? Meramente matemáticos cuando tiene que bregar con algunas cosas, quizás polinomios, quizás algunas situaciones como resolver una ecuación, que a veces usted no encuentre, ¿verdad? O algo de álgebra, que no encuentre un contexto así social, económico, donde ponerlo. Obviamente usa un contexto totalmente matemático, ¿sí? Entonces, porque a veces hay contextos que no necesariamente tú lo puedes representar con una situación de la vida, ¿verdad? Y entonces por eso los contextos matemáticos también, puramente matemáticos, están dentro de nuestra prueba. Entonces, teniendo eso en mente, pasamos a ver cuáles son las acciones o las habilidades definidas en el diseño curricular a partir de las competencias. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Revisamos cada una de las competencias, por ejemplo, como la de razona y argumenta, y vimos en el diseño curricular cuáles son las habilidades o acciones asociadas a eso. Y dentro de razonar y argumentar encontramos que hay ideas sobre identificar, proponer, justificar, probar, clasificar, establecer relaciones, definir, expresar importancia, explicar conceptos, argumentar, analizar, decidir. Si usted va al diseño curricular, encontrará elementos como eso dentro del diseño curricular y definido para competencia. En los descriptores, las competencias específicas está eso, ¿sí? Y los indicadores asociados también. Luego, también está lo de comunica, como lee, interpreta, expresa, define, describe, representa, usa lenguaje, elabora,
y explica algunas relaciones. Modela y representa, que también tiene representar, expresar con gráficas, aplicar métodos, conectar, emplear, aplicar y demás, y resolución de problemas. En un ejercicio sencillo nos podemos dar cuenta que hay, cuando vamos dentro del diseño curricular, que por ejemplo, en Comunica, usted va a encontrar elementos que están relacionados a representar. ¿Sí? Podemos mirar eso en el diseño curricular y en la misma lista que le traemos acá, hay uno en Comunica que dice representar. Y luego, cuando vamos al que dice modela y representa, también hay uno que dice representar. Y entonces nosotros que nos toca evaluar la prueba, diseñarla, entonces nos queda la pregunta, ok, ¿dónde ponemos eso? Si en comunicación me dice que represente el diseño curricular, en modelar y representar también me dice que represente. Y cuando yo voy a la parte de conectar, también me dice que represente. Al final, representar de cuál de los tres es, de cuál de las tres competencias. Entonces, esas son de las razones que nosotros tenemos para unirla en una. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hacemos una y decimos, bueno, representar y comunicar y modelar. Y conectar está en el mismo y hacemos un bloque. ¿Sí? Y esas son de las razones que hemos tenido para hacer un solo bloque de esas tres competencias específicas a la hora de evaluar. ¿Por qué? El ejercicio de evaluar es un ejercicio de investigar. ¿Sí? Cuando yo doy una clase, cuando usted da una clase, usted es un artista. Usted presenta un paquete de cosas y a veces enseñar un tema es de las cuestiones más complicadas que hay, porque a veces el día que usted mejor preparó la clase, quizás fue el día que los muchachos menos aprendieron. Eso podría pasar. Entonces, a la hora de evaluar, tenemos que ponernos el traje de investigador, mientras cuando yo enseño, el traje que me pongo es de artista, ¿verdad? Busco los recursos, busco todas las informaciones, me preparo y trato de hacer una buena presentación de la clase, ¿verdad? Soy un artista, pero a la hora de evaluar soy un investigador. Entonces, cuando yo tengo una misma acción que es representar en diferentes competencias, tengo que decidir dónde la pongo y cuando yo recupero la información de allá para acá, ese representar es comunicar, ese representar es modelar, ese representar es conectar, ¿sí? Y debo dar una información clara sobre eso. Entonces, luego de tener definidas esas acciones nos permiten elementos importantes, sobre todo ustedes que ahorita tienen los temas de repaso con los muchachos, retroalimentación y todas esas cosas. Es importante tenerlo en cuenta porque deberíamos tener ejercicio de esa variedad de acciones, ¿sí? Un ejercicio de esa variedad de acciones, de esa lista, donde ellos tengan que justificar, donde tengan que clasificar, donde tengan que probar, porque son destreza del pensamiento, son habilidades que las personas desarrollan. Ahora, por ejemplo, un ejercicio de clasificar. Imagínense que usted tenga que clasificar números. Si yo tengo que hacer un ejercicio para promover la destreza de clasificar en los estudiantes, pues entonces podría pensar en una lista de números, una lista, y luego le digo clasifícame. Ok, te doy esa lista y dime, ¿cuáles son pares? Ok, este y este. ¿Cuáles son impares? Este y este. ¿Cuáles son negativos? Este y este. ¿Sí? ¿Cuáles son racionales? Este y este y este. Estoy desarrollando la habilidad de ¿qué? De clasificar. Observe que si yo quiero desarrollar la habilidad de clasificar, yo necesito darle a los muchachos un contexto, ya sea matemático o no, donde la habilidad esté presente. Clasificar es crear clases, crear grupos. Entonces debo dar una lista, ¿sí? Ok, podría hacer eso. Ahora, si yo le digo, mira, te doy estos dos números, ¿cuál es mayor que otro? ¿Qué estoy haciendo? Estoy comparando, ¿sí? Observe que ahí cambia un poco la habilidad. Ahora, si yo comparo, también clasifico, ¿sí? Si comparo, también clasifico. O sea que hay una que está dentro de la otra. Si usted observa ahorita de la lista de los números, cuando yo he creado las clases, ya yo tengo grupos y a partir de esos grupos puedo hacer otras cuestiones.
Pero además de eso, habilidades que a veces son un poco inofensivas, como la identificar, no es tan inofensiva, porque la habilidad de identificar implica que yo sepa qué es ese asunto. O sea, si yo sé qué es un número real y estoy claro con eso, cualquier cosa que no se parezca a un número real, yo lo voy a evitar. Dicho de alguna manera, si a usted le toca de un grupo de cajas de colores identificar la verde, usted no necesita saber cuál es la roja o la azul, ¿sí? Usted necesita saber cuál es la verde. Y a usted le pueden dar una lista amplísima de todas y usted va a ir donde está la verde, porque usted tiene bien definida la verde. Y eso pasa en matemáticas. Si el muchacho sabe cuál es el número entero, cuál es el número racional, si está bien definido, lo identifica, aunque no sepa cuáles son los demás. Entonces, en esta lista de acciones, nosotros vemos habilidades, vemos destreza del pensamiento, vemos desarrollo cognitivo de una persona y que tienen estrategias de trabajo distintas y están ahí definidas en el diseño curricular. Entonces, dentro de esas competencias, ahora nosotros pasamos a ver dentro de los temas, ¿sí? Dentro del listado de temas. Entonces, nuestro gran bloque, que es el álgebra de aritmética y cálculo y álgebra, tenemos esta lista y esa lista la hemos sacado del diseño curricular. Y observe que al ladito dice en menor medida sumar, restar, multiplicar, hacer porcentaje, calcular cosas, en menor medida. Y eso en menor medida es que, aunque usted tome una prueba aquí o la tome en la universidad, al final tiene que hacer aritmética, ¿sí? Tiene que hacer unos cálculos básicos con números enteros, fracciones, no importa en el nivel que usted esté, o sea que la aritmética siempre está ahí presente. Entonces tenemos una lista, ¿verdad? Como los sistemas de ecuaciones lineales, ecuaciones exponenciales, logarítmicas, razón de cambio, límite, matemática financiera, solución de inecuaciones lineales, dominio y rango de funciones exponenciales y logarítmica, interés compuesto, conversión de tasa, cálculo de cuotas, interés simple y demás. O sea, una lista copiada, ¿verdad? Seleccionada y copiada de lo que aparece en el diseño curricular. También tenemos una lista de geométrico y trigonométrico. Importante de esa lista es que, por ejemplo, ¿dónde nosotros deberíamos encontrar un tema un poco de lo que se le hace más difícil a los estudiantes, como las identidades trigonométricas? ¿Dónde deberíamos encontrarlo? Aquí en esta lista, pero observe que la lista dice razones trigonométricas, leyes de seno y coseno, cálculo de áreas y volúmenes, formas comunes, triángulo, cuadrilátero, pirámide, prisma, cilindro, esferas, semejanza y congruencia, propiedades geométricas, desigualdades, perímetros de figuras sencillas y áreas de superficies sólidas. Si usted nota, en la lista no están las identidades trigonométricas. Ok, entonces, como dicen los muchachos hoy día, literal, en la prueba no hay identidades trigonométricas. ¿Sí? Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que esta lista tiene los temas bajo los cuales están diseñadas las pruebas. Y usted sigue rebuscando y quizá algún otro tema tampoco lo encuentre en esa lista. Entonces, lo que estamos diciendo es, bueno, se te dan todos esos temas porque es lo que está definido en el diseño y todas las competencias, pero la primera limitación de un instrumento de medición es que tú no puedes evaluar todo. Entonces, como tú no tienes la forma de evaluar todo en un instrumento de lápiz y papel, en una medida que es en un momento de la historia, pues entonces tú debes seleccionar, ¿sí? Y en esa selección tú decides entre lo fácil, lo medianamente fácil, lo más difícil, algunas cosas que están a veces al final del año escolar, y todas esas cuestiones son decisiones que hay que tomar. Porque al final de todo el camino, la prueba es el instrumento de mayor información sobre los aprendizajes que tiene el sistema educativo dominicano. Y la prueba debe dar cuenta de lo que los muchachos saben. O sea, que no hay forma, si usted da una prueba y los muchachos no la pueden completar, pues entonces no logramos eso que se quiere. Y lo que se quiere es tener información de sus aprendizajes, ¿sí?
Entonces, hay temas como ese de las identidades trigonométricas y otros que no lo encontramos definido en la prueba. Para el caso de estadística y probabilidades tenemos la lectura clásica, ¿sí? Una de las cuestiones, estos temas, estos ítems son los que salen más fácil en la prueba, porque ya de los primeros grados, cuarto de primaria, quinto de primaria, ¿quién dijo? Segundo de primaria, tercero, ya se están dando estadística. Y los niños van haciendo pictogramas, van haciendo gráficos de barra, van viendo gráficos de pasteles y se pasan toda la escuela primaria y secundaria haciendo gráficas. Y estos ítems de estadística y también el periódico, ¿verdad? Y las informaciones con las que uno interactúa día a día, estos ítems de estadística suelen salir de los más fáciles, siempre. Entonces tenemos los clásicos, medida de tendencia central, posicionamiento, nociones sobre medidas de dispersión, las reglas clásicas de probabilidad de Laplace, representaciones de diferentes naturalezas, diagramas, barras, círculos, ¿sí? Y entonces, ese contenido, ¿verdad?, de estadística y probabilidades, lo que tiene de probabilidades son las cuestiones básicas, que tú haces una probabilidad en función de una tabla de frecuencias, ¿sí? O de algunos conteos con un dado, con algunas monedas, o sea, lo esencial de las probabilidades, el cálculo de esos porcentajes, ¿sí? Entonces, luego de nosotros mirar nuestros tres grandes componentes, ¿verdad? El primer componente, competencias definidas. Segundo componente, los contenidos o ejes de contenido. Y el tercer componente, los contextos, que son, ¿verdad?, ya sea económicos, sociales, familiares, científicos o matemáticos. Pasamos a lo que es la tabla de especificaciones. Esta tabla podría ser una herramienta de trabajo para nosotros como profesores de matemáticas al momento de hacer repaso. Podría ser. En el sentido de que si estoy repasando en algún momento para la prueba nacional, pues entonces puedo direccionar mi repaso en función de lo que establece, la tabla de especificaciones. Como le contaba a nuestra directora ayer, esa tabla tiene unos pesos, ¿verdad?, que son las proporciones o porcentajes de lo que están definidos la prueba. Y entonces, si nosotros miramos el diseño curricular, vamos a encontrar que tenemos mucha información sobre la competencia de comunicación, modelación y representación, y en nuestra prueba tiene un 40%. También la de resolución de problemas, otro 40%, y para la de razonamiento un 20%. Entonces, tenemos un 100%, 40% de la primera competencia, que es comunicación, modelación y representación, 40% de resolución de problemas y 20% de razonamiento. Ok, y entonces eso amerita una reflexión de nosotros como docentes. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una prueba de 10 ítems o 10 preguntas, hay 4 preguntas que son de comunicación, modelación y representación. Hay 4 preguntas que son resolución de problemas. Y hay 2 preguntas que son de razonamiento, para un ejercicio sencillo, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que si usted como coordinador o director sabe que el profe de matemáticas casi no le da a los muchachos resolución de problemas, que lo que le da es, por ejemplo, sume estos 2 polinomios, multiplique estas 3 cosas, resuelve esta ecuación, y no le da contexto donde tenga que modelar, donde tenga que resolver problemas, es importante que se lo diga. Que en la prueba el 40% de las preguntas son de resolución de problemas, ¿sí? Por lo tanto, el profe debe ir a los libros y buscar una batería de ejercicios de diferentes contextos, de sistema de ecuaciones, de polinomios, de porcentaje, de estadística, donde los muchachos tengan que enfrentarse a los problemas. Pero si miramos un poquito más atrás, resolver un problema en matemática comienza con un problema en lengua española. Porque lo primero que el muchacho debe hacer es la lectura comprensiva del texto al que se enfrenta. Y luego de esa lectura comprensiva, pues entonces tratar de instrumentar matemáticamente todo lo que se le está diciendo ahí. Entonces, ¿qué va pasando en ese sentido? Que, bueno, vamos a decir que estamos a tiempo todavía, ¿verdad? De que si usted como profe no trabajaba mucho la resolución de problemas en clase, o usted como coordinador notó, ¿verdad?, que
el profe de matemáticas no trabaja tanto la resolución de problemas, o más aún, a partir de ahora tenga presente que hay que trabajar mucha resolución de problemas en el curso. O sea, no hay forma de que usted dé un tema y que no haya una parte de resolución de problemas. No hay forma. No hay forma de que usted dé un tema y que no haya una parte de análisis de las conclusiones. ¿Y cuánto te dio? 5. ¿Y por qué? ¿Sí? Para comenzar los procesos de argumentación y de justificación, que son las preguntas de razonamiento, ¿verdad? O por qué el número tal es par o impar, ¿sí? O a veces yo relajo un poquito con los estudiantes y le digo, mira, ustedes tienen la vida entera usando un número y no saben lo que es un número. Y le pregunto, ¿qué es un número? Y entonces el vacío, así todo el mundo, como que sí, ¿verdad? Tengo la vida entera usando el número y no sé exactamente qué es. Y le dejo la pregunta para que usted reflexione, ¿verdad? O sea, la mayoría de la población se pasa la vida usando el número y pregúntele, ¿qué es un número? Y la mayoría no te sabrá definir lo que es un número. Y entonces ahí mismo yo le hago otro cuento y le digo, mire, el número es tan importante que hasta hay un libro de la Biblia que se llama Números, ¿ve? Está en la lista de las cosas santas. ¿Sí? El cuarto libro se llama Números. Ok, entonces, si usted lo mira de ese lado, saber lo que es un número es un asunto muy importante. Ahí inicia la matemática, sabiendo lo que es un número. Nuestra primera afirmación, como estuvo definiendo ayer la directora, es interpretar información mediante el uso del lenguaje matemático que le permita describir una situación en diversos contextos. ¿Sí? La primera afirmación, la primera, que es interpretar información mediante el uso del lenguaje matemático que le permita describir, ¿sí? Gracias, que le permita interpretar información mediante el uso del lenguaje matemático que le permita describir una situación en diversos contextos. Esa es la afirmación de sentido general que se hace sobre el aprendizaje del estudiante. Interpreta información. Ahora, las evidencias definidas, hay una que es identificar la información, ¿sí? Primero necesito identificarla, y otra es representar situaciones de distinta naturaleza en diferentes tipos de registros, las evidencias que estamos buscando. Y esos registros puede ser un lenguaje natural, puede ser analítico, puede ser gráfico, puede ser una tabla, puede ser una lista, diferentes tipos de registros. Entonces, pasamos a nuestra segunda competencia definida. Esa segunda competencia que está definida en la lista, nosotros vemos la de resolución de problemas, que también tiene un peso de un 40%. Entonces, la afirmación es resolver problemas en diferentes contextos usando herramientas matemáticas, pero la resolución de problemas sabemos que implica modelar, que implica representar, implica analizar, y el tema de lectura comprensiva de lengua española que no lo podemos quitar. Entonces, las evidencias que se han definido para esa competencia es plantear estrategia para la solución de problemas, aplicar estrategia y dar solución a un problema que requiera el uso. Entonces, como les decía, esta tabla puede ser una herramienta de repaso. ¿Por qué? Porque si yo le doy a los muchachos un problema matemático, puede ser que lo único que le pida sea que diseñe el modelo. El modelo de ese problema podría ser un polinomio, podría ser una ecuación, podría ser una tabla, podría ser una gráfica. Entonces, yo estoy pidiendo que me haga el modelo, ¿sí? Pero si le doy a los estudiantes un problema matemático, podría ser que yo solo le pida que aplique una estrategia. Ahora, lo primero es definir la estrategia. Observe que este tipo de ejercicio normalmente no lo hacemos con los estudiantes. Vuelvo hacia atrás un poco. Le estoy diciendo, le digo, miren, este es el problema que vamos a resolver ahora. Yo no quiero que usted me diga la solución. Yo quiero que usted me diga cuáles son los pasos que debería dar para resolver. La estrategia, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta, normalmente eso no lo pedimos en clase. Lo que te damos el problema y te decimos, resuelve. Y al final, el muchacho va siguiendo los pasos, ¿verdad? En su mente lo va siguiendo. Y va haciendo una serie de cuestiones que no quedan registradas. ¿Cuál es la riqueza de eso? Que vemos caminos distintos
para llegar a la misma solución, ¿sí? Pero en este caso, lo que se le está diciendo es, dame la estrategia, ¿sí? Entonces, eso puede ser parte de las actividades con las que usted trabaja y también actividades de repaso. Y la otra es dar la solución, que es lo que normalmente hacemos, ¿sí? Te doy el problema y tú lo atacas por el camino que tú quieres y me dices, no, la solución es 5, es 8, es 20 y ya. Entonces, además de eso que hacíamos, lo que le estamos diciendo es que en la prueba hay preguntas que están solo relacionadas al diseño del modelo y hay preguntas que están solo relacionadas a la estrategia. ¿Cuál es la estrategia correcta para resolver tal cosa? ¿Sí? Y ahí dentro de la estrategia también hay otra herramienta de estrategia. Es que, por ejemplo, si yo le pongo un ejercicio al estudiante, yo le digo, mira, resuelve este ejercicio que no lo he explicado previamente, es una estrategia, no lo he explicado previamente y le digo, mira, resuelve este ejercicio, le pongo el problema y luego le digo, sigue estos pasos y le doy los pasos. Primero, haz esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. ¿Y a qué conclusiones llega? Sí, pero previamente no se ha explicado todavía, sino que ahora la estrategia de trabajo es, te di el problema y te di los pasos y te estoy diciendo que sigue esos pasos. O una estrategia también similar es que te doy un ejercicio resuelto, paso a paso. Paso 1, se hizo tal cosa, todo presentado estructuradito en el paso 2. Y luego te doy uno similar y te digo que, observando ese similar, el ejemplo, haga el otro. Eso también es una estrategia de trabajo. Entonces en la prueba también se te pueden pedir esas cosas. Se te puede decir, bueno, mira, tú tienes este problema que te pide calcular el área de esta figura, desarrollado. Ahora te estoy dando otra figura, calcula el área, ¿sí? Pero lo bueno es que los estudiantes se hayan enfrentado con situaciones como esta. Por eso les digo, la tabla de especificaciones podría ser para ustedes una guía de repaso, ¿verdad? Ya usted dio toda su clase, terminó el año escolar, entonces voy mirando y entendiendo bien la tabla de especificaciones para redireccionar un poco el repaso que se hace. Por último, la competencia de razonamiento, que la afirmación es evaluar situaciones que le permitan tomar decisiones en distintos contextos. Entonces, las evidencias, valorar los resultados obtenidos en la resolución de problemas, ¿verdad? Hablar un poco sobre los resultados, justificar el uso de algún procedimiento y obtener una conclusión a partir de la información representada. Aquí hay una nota importante y es que la competencia de razonamiento es la que aparece en menor medida en la prueba, ¿verdad? Solo con un 20%. O sea que si la prueba tiene 40 preguntas, el 20% sería de razonamiento, ¿verdad? Serían 8 preguntas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a mirar cuál sería la estructura de un ítem o pregunta en la prueba, ¿sí? Y ahí también vaya siendo como si fuera un examen, un ejercicio. Le cuento que en este sentido, por ejemplo, hay un cuadernillo de repaso que le va a llegar. Un ejercicio importante es, o dentro de las cosas que se establecen en las mediciones, por ejemplo, una pregunta de este tipo que hemos diseñado, se estima que el estudiante la haga entre 2.5 a 3 minutos. Se espera que el profesor la haga en la mitad del tiempo. O sea, un ejercicio. Cuando le llegue el cuadernillo, me parece que tiene 20 preguntas, el que hicimos de repaso, trate de llenarlo usted. Lo que se espera es que usted lo llene en 20 minutos. Y son 20 preguntas, de 20 a 25 minutos. Entonces, usted hace una reflexión sobre eso. Luego que usted lo hace, entonces usted reflexiona y va a decir, y entonces usted reflexiona sus adentro de qué nivel más o menos tiene la prueba, ¿sí? Eso ya sería cuando usted esté más tranquilo, en la casa, en la escuela y demás. Pero le invito a ese ejercicio. Se lo digo porque es parte de las medidas que nosotros tomamos cuando se diseña un instrumento. En el diseño de instrumento, para este caso, se estima que entre 2.5 a 3 minutos el estudiante haga la pregunta. Y el profesor de ese estudiante debería hacerlo en la mitad del tiempo. Si el estudiante lo hace en 3 minutos, lo que se espera es que el profesor lo pueda ejecutar en 1.5 minutos por pregunta. ¿Sí? Esa es la velocidad de trabajo. O sea que si son 20, entonces se espera que más o menos el profesor lo haga en 25 minutos. Y ahí le queda la reflexión, bueno, este ejercicio está bien difícil, o mira, este está bien fácil, o este más o menos, y así.
o este tema yo no lo había dado de esa manera, y son recursos para ir repasando. Entonces, en sentido general, como es una prueba a gran escala, nosotros tenemos en el diseño de los ítems contexto, que es la imagen, el texto, la gráfica, la tabla, donde está la información de entrada. Luego, el enunciado, que es la pregunta, ¿verdad? Después que te doy la imagen, tal cosa, te digo, ¿qué pasa con esto? Y luego las opciones de respuesta. Hay una sola correcta. O sea, eso que salía antes, usted recuerda, todas son correctas, o las anteriores, o ninguna de las anteriores, ya eso no existe. Eso no existe. Hay una sola correcta y hay 3 distractores. Dentro del contexto de diseño de la prueba, el distractor es uno de los errores comunes que puede contestar el estudiante, ¿sí? O sea, de los errores comunes que se van dando en matemática, que por ejemplo tú le das un problema a los estudiantes donde tengan que sumar, pero es probable que el estudiante reste. Entonces, uno de los distractores podría ser una resta de esas cantidades. Entonces, ahora pasamos al diseño de los ítems, ¿sí? Pasamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Me voy a detener en el primero y luego ya los otros los vamos a ver un poquito más rápido. Y entonces, después de eso tendríamos la sección de preguntas y comentarios, ¿sí? Entonces, pasamos al primer ejemplo. Primero voy a leer la información del ítem, que es sumamente importante. La competencia que está definida es de razonamiento y argumentación. El eje temático es álgebra, aritmética y cálculo. La filmación, evaluar situaciones que le permita tomar decisiones en distintos contextos. Y la evidencia que queremos recuperar es que obtienen conclusiones a partir de la información dada. Y entonces ahí viene el problema, ¿verdad? El contexto. Entonces, en la producción de pan se realizan 2 procesos, el amasar y el horneado. Si para amasar cada pan el panadero tarda 7 minutos y luego los hornea todos durante 15 minutos, contexto. Entonces, la pregunta o enunciado, ¿cuál de las siguientes expresiones algebraicas, se podría decir, corresponde al tiempo total para producir X panes? Entonces, ahí sería como, ok, ¿cuál es la correcta? ¿Sí? Entonces, usted mira las opciones. Observe que hay una opción que es 7X. Eso, bueno, que el estudiante podría entender que varía en función de 7 minutos, ¿sí? Hay otra opción que es 15X, que podría pensar que varía en función de 15 minutos. Pero hay otra opción que el estudiante entiende que hay una parte que varía y otra no, que es 7X más 15, que hay una parte que es constante, ¿sí? Y luego la de 15 minutos más 7X, donde el estudiante entiende que varía todo. Si usted sigue reflexionando sobre el ítem, hay otras opciones. Por ejemplo, una opción muy interesante sería 22, porque el estudiante lo que haría es sumar 7 minutos y 15, pero observe que es un distractor. ¿A qué te dice eso? Como el distractor son los posibles errores y nosotros tenemos la limitación de solo 4, tratamos de elegir los 4 mejores, pero eso no quiere decir que podrían ver otros. Porque ese de 22 es un estudiante que entiende que el tiempo no varía y que el tiempo total sería simplemente la suma de 7 más 15. Y yo les aseguro que en esa pregunta, si esa opción estuviera ahí, varios estudiantes la eligieran. Ahora, como lo que estoy haciendo evaluando, hacia atrás eso me da información, ¿verdad? Que el estudiante no está notando que hay una variación de la información, hay un dato que es variable, ¿sí? Entonces, luego, para contestar este ítem, bueno, pues entonces se analizan las cuestiones, ¿verdad? ¿Dónde está la variación de la información y cuál es la parte que es estable? ¿Sí? Que serían los 15 minutos. Entonces, la respuesta para ese es la C. En el cuadernillo que nosotros le haremos llegar, luego de que usted se autoevalúe, que es la invitación que le estoy haciendo, las respuestas están al final, ¿sí? O sea que luego que usted se evalúe, usted mira a ver si sacó el 100, ¿sí? O si sacó un poquito menos, no pasa nada. No pasa nada, es simplemente una autoevaluación que le va a servir para reflexionar un poco. Como de costumbre, esa información se puede ampliar en el portal del Ministerio de Educación y también le invitamos a ver lo que es el marco de referencia a las pruebas nacionales, que es un documento
de donde hicimos esta presentación. Un documento amplio que habla sobre todo ese entramado del diseño de la prueba.